Amigos, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy tengo un gran invitado, como siempre, aquí en Plática con el Inge, Miguel Taborda, Miguel Néstor Taborda desde Argentina. Miguel Tocayo, como decimos aquí en México, Tocayo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos, Miguel, y a toda la audiencia de Platicando con el Inge? Pues a mí, te voy a decir, me recomendó un alumno tuyo, me dijo, oye, pues es que está bien, pero invita aquí a mi profesor, no le digas quién soy, porque me parece muy interesante, ha hecho tales y tales cosas, más o menos yo me había dado un previo y dije, bueno, pues sí, suena interesante. Y ya cuando me mandaste tu currículum, decía que trabajaste en el ejército, que has hecho electrónica desde los 13 años. Dije, bueno, tiene que estar porque suena interesante y pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero Ya, antes de pasar a esa parte, a regresar a tus inicios, platícanos ahorita en qué estás trabajando, en ese proyecto que es mira, platícanos, antes de que yo platique de más, cuéntanos tú, ¿qué estás haciendo ahora? bueno, te comento, es decir, yo estoy trabajando en un proyecto Megalodon X, el nombre lo eligió mi hija, digamos porque la idea era hacer algo grande. Y se nos ocurrió de que algo grande podía ser representado con el nombre del mismo tiburón, ¿no? Que es un tipo de dinosaurio. Sí, Así que de ahí largamos el proyecto Megalodon X y en sí lo que consta es en la primera etapa hacer un campo, dijimos un campo virtual, donde estamos dando cursos de electrónica digital, electrónica analógica y programación en Assembler gratis a los alumnos que teníamos en el grupo de programación de PIC, microcontroladores. Como no había sí, información prácticamente de nada sobre el tema de los DSP 30 y 33 en Assembler, se me dio por ofrecerle ese curso gratis. Cuando yo hago el silabus, empecé a agregarle temas, es decir, yo lo que ando buscando, lo que busqué, es decir, es poder que mis alumnos puedan llegar a tener una salida laboral como la tuve yo. Es decir, de la misma manera que me enseñaron a mí, tratar de enseñarles a ellos, que por lo general son todos ingenieros. Pero, digamos, la escuela, la carrera que yo hice es muy distinta, que después la vamos a explicar, pero es muy distinta a lo que es la ingeniería. Entonces dije, bueno, agrego la parte de instrumentación, ya que si nosotros con el DCPIT hacemos instrumentos, hacemos sistemas de control, agrego la parte de instrumentación, así que ya tienen una especialidad de instrumentación más la especialidad del desarrollo del sistema embebido, la electrónica. Y bueno, soy desarrollador, tengo mi propio sistema de SCADA, agrego lo que es la parte de automatización para poder llegar a, digamos, a poderle brindar todas las herramientas para una mejor inserción laboral, que muchas veces le piden experiencia a los ingenieros cuando egresan. Bueno, esto sería un tipo de experiencia porque los exámenes van a ser rigurosos. De hecho, teníamos 120 en el primer examen, quedaron 70. sí. Nosotros, digamos, la idea mía es de sacar personas realmente conscientes con el tema de la seguridad industrial. Es el punto más importante de Megalodon X, la seguridad industrial. Nosotros estamos entrando a una era 5.0, ya la 4.0 quedó atrás, Argentina prácticamente no la aplicó, todo Latinoamérica prácticamente no fue aplicada a los niveles que uno hubiese querido que se aplique. Europa tampoco la terminó de aplicar y ya tenemos Japón con la aplicación de la 5.0. Entonces, tenemos que estar apuntando y estar atentos a dónde vamos.
¿Por qué? Porque nos vamos a quedar como el librito ese que anda por ahí por internet, ¿quién me comió mi queso? Nos vamos a Sí, quedar sin trabajo todos. Nos quedamos sin sí, trabajo todos. Si no, no. Entonces, visto el tema de que la industria 5.0 se va a basar específicamente en lo que es el tema de genética, en lo que es el tema de bioinformática, en lo que es el tema de inteligencia artificial, todo se va a unir con el Big Data y la virtualización. Ojo, ese punto, la virtualización. Yo voy a entrar al trabajo desde mi casa con la computadora. En el ambiente de la computadora, yo voy a tener mi propia casa y si no tengo dinero para comprar mi propia casa o parcela dentro de la computadora, voy a tener que alquilar. Es decir, que mi trabajo voy a tener que pagar el alquiler. Y no van a ser las computadoras que hoy conocemos. Las computadoras que hoy conocemos van a desaparecer, van a ser terminales remotas. Es decir, como se inició a lo primero se inició con una mainframe y terminales remotas, eso vuelve nuevamente, con lo que hoy la mainframe se le llama la nube. sí, Entonces se va a controlar todo desde la nube. ¿Quién tiene el control de las nubes? Las grandes corporaciones. Entonces, bueno, la idea es que Megalodon X inserte en ese ámbito, dando educación a ingenieros, tanto es en el área de programación, en lenguaje como Python, inteligencia artificial, machine learning, es decir, esa sería la segunda etapa. Recién ahora sí, estamos en la primera etapa, que bueno, bastante bien, la considero, a pesar de que también tengo otras actividades que son una empresa acá en Argentina y otra en Ecuador, y estamos trabajando para clientes industriales haciéndoles desarrollo de ingeniería. Es decir, nosotros vendemos todo lo que es la ingeniería completa, desde el diseño conceptual hasta la puesta en marcha. Entonces, la idea es que en el campo virtual se enseñe lo mismo, porque yo tengo un sí, criterio. Si yo soy un fabricante de balanza y quiero comercializar mi producto, ¿no? ¿Qué hace perdón si alguno se siente ofendido, ¿no? Pero ¿qué hace el latinoamericano, el común? Vas a tachar, borrarle los chips que usa. Me ha pasado, por lo menos eso hacían antes. Borraban sí, los chips sí, que borraban todo esto y ahí tenía la balanza industrial y ahí quedaba. Eso ya fue, hoy ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahí está el ejemplo. ¿Qué pasó con los que fabricaban los dispositivos electrónicos? Entraron los chinos y barrieron con todo. Porque sí, 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 antes era uno, dos, tres que estaban en el mercado. Vino los asiáticos y barrieron con todo. Entonces, ¿cuál es el tema mío? Mi teoría es, si yo tengo un producto que yo estoy desarrollando y está probado, lo estoy utilizando en la industria, tengo que largarlo, tengo que enseñarles a los ingenieros cómo hacerlo, sí, mostrarles, así sea con un copy-paste de mi propio código, que ellos puedan aprender cómo está hecho hasta que le agarren la mano y puedan desarrollar su propio sistema. Entonces, de esa manera, se va a extender. ¿Y qué va a haber? Más vendedores de balanza. Muchos vendedores de balanza. Lo que va a hacer que el mercado se apunte a la mano de obra local. Bueno, este ejemplo de balanza está más aplicado al sistema de todo lo que son los instrumentos industriales de control, donde necesitamos tener una certificación por la norma de IEC 6108, en la cual sí, sabemos que el lenguaje ensamblador es el que más sencillo se hace para certificar la norma, porque con los lenguajes de nivel de abstracción
se les hace más complicado, y la operación virtual, la operación remota, necesita de equipo altamente seguro. Entonces, en el curso que yo estoy impartiendo, desde el primer momento, ya ni bien aprendimos a configurar el oscilador para que el DSP empiece a tirar un LED, ya ahí le empezamos a meter lo que es la seguridad industrial. Entonces, ya lo Sí, van viendo desde el principio. Cuando lleguen al final, ya lo tienen muy asumido cómo es el tema de la seguridad electrónica. Por eso que para mí Megalodon, digamos, es un sueño que quiero implementar para poder llegar no solamente a mis alumnos, sino a la comunidad en general, cosa que por mi parte a mí me dificultaría, pero se me ocurrió una idea mirando la entrevista anterior con Imolitit. Es sí. posible, es decir, tener una placa de desarrollo con un manual y con los programas para que descarguen y puedan aplicar, digamos, la seguridad industrial directamente en productos que lo pueden ir a comercializar en la industria, en el IoT de las cosas o no, en el sistema de control, es muy importante. Sí, lo veo muy importante. Por ahora, sí, yo siempre me he encontrado con el problema que quiero contratar personal, ingenieros, y los electrónicos prácticamente no están al tanto de lo que es la programación del lenguaje ensamblador. Eh, Se hace complicado. Es que ya se perdió, ¿no? Antes era así como que lo que tenía uno que aprender a fuerzas para manejar microcontroladores, pero hoy en día ya no. Hoy en día les enseñan la ingeniería electrónica y la programación a otro nivel, ya lo hacen con la tarjeta Arduino, con Claro, otros sistemas ya más avanzados, los pickaxes, este tipo de cosas. Entonces, pues ya no es tan fácil, una, que lo aprendan, porque ya vienen como que viciados con la facilidad de Arduino, y ya cuando les dices, a ver, vamos a configurar el microcontrolador, los del PIC 16, PIC 18, que son de 8 bits, bueno, un registro de 8 bits, pero cuando le dices de ese PIC, son 16 bits, si no mal recuerdo, y el registro pues crece al doble, además que hay que configurar miles de cosas, pues ya los deja uno en knockout, ya los deja uno fuera pero te voy a de contar una la boleta. experiencia. Te voy a contar una experiencia. La Sí, mayoría de los alumnos que tengo arrancaron con Arduino. Por eso yo lo veo muy importante al Arduino en cuanto a la orientación vocacional. sí, sí, Gente que, un fotógrafo, conoció al Arduino, pudo programar su temporizador para sacar y ya se entusiasmó por la electrónica y ya quiere averiguar más y descubren que es una vocación que la que tienen con la electrónica y insertan, digamos, incluso al lenguaje ensamblador. Eh, Como decía el de saber electrónica, programar en Assembler es fácil. Es decir, una vez que uno ya tiene las rutinas, que ya tiene, es un collage que hay que hacer y se utiliza, digamos, la cabeza para pensar qué paso se hace tal cosa. Yo, por ejemplo, ahora esta semana estuve haciendo el CRC de 16 bits para los DTP, para el protocolo Modbus RTU, que pienso liberar, sí, también para que todos los puedan implementar. Me tomé el trabajo de agarrar un archivo de texto, agarrar bit por bit el mensaje y hacer así a mano la especificación que dice Modbus, el protocolo, hacer la sí. especificación y cumpliendo, digamos, los pasos, me llevó una tira de 0 y 1 larguísimo, pero con ayuda de algunos programas que yo tengo, que yo había hecho, bueno, llegué al resultado correcto. Bueno, esas cosas entusiasman a los alumnos
y, y bueno, es decir, se nos complica un poco que todos tengan el DCPIC para practicar. Entonces, Sí, ahí se desarrolló un ingeniero de México una placa en la cual me pidió permiso para poner el nombre de Megalón. Y dije, sí, le digo, cuando más se distribuya mejor va, va a ser para todos. Así que estamos viendo la forma de comercializar en todos los países esa placa, si será por importación, exportación o bien fabricada en países. Y ahora están averiguando, hay un grupo de personas que están interesados en comercializarla, en armarla. Y bueno, ahí estamos, cuesta, todo cuesta, pero bueno, es el arranque, el inicio que estamos. sí, fíjate que allá por el 2007, cuando más o menos empezaron a salir los DSPICs, yo tenía un proyecto con la casa de diseño con la que estaba trabajando, que era un campo de tiro virtual, que era para la Secretaría de Marina y ese tipo de corporaciones. Y precisamente yo aprendí a manejar los DSPICs en ensamblador. Yo siempre programaba en ensamblador. Eh, Funcionó muy bien. Di cursos de eso varias veces, pero me enfrenté a varios problemas con los chavos. Y una era que cuando ya habían conocido pues un micro más pequeñito, al llegar al DSPIC y ver que si era mejor, si era más rápido, es que son 120 MHz, que bueno, no son 120 porque también lo dividimos, trae más registros W, trae módulo de multiplicación, o sea, sí está más padre, pero se les hacía más complicado. Entonces, desafortunadamente lo que esperaban siempre era que uno les diera las librerías para que funcionaran las cosas y ahí pues ya dejaba de tener sentido el curso, lo que les quisiera dar, ¿no? Porque en realidad a mí lo que me gustaba era que ellos arrancaran de cero e hicieran sus propias librerías, así como lo dices, ya cuando haces tus librerías o tus bibliotecas, como le queramos llamar, pues es Claro, excesivamente fácil el ensamblador, porque ya te armaste de tus herramientas. Pero si no aprendes a hacerlas, si no aprendes a hacer lo básico para tus programas, pues te metes en problemas, ¿no? Y yo vi tu proyecto y luego así, yo pienso que tiene futuro, pero sí hay que ponerse como que muy creativo, tomar en cuenta que te estás enfrentando a Arduino, o sea, eso, a lo mejor sí tú vas más por lo industrial, vas más por es decir, yo lo profesional, sí, no lo veo pe- frente a Arduino, para nada en absoluto. Es decir, mirá, te voy a contar, yo a Arduino lo conocí antes que salga Arduino. ¿Por qué? Porque conocí la tesis del alumno de Colombia. sí, Cuando lo leo, hablan de un open source donde dice para no electrónico. Como lo leí nomás, el renglón no electrónico, ni siquiera el seguir leyendo, descarté porque no es para mí. sí, No, yo soy electrónico, no era para mí. sí, Después aparece el Arduino, y cuando me entero que el Arduino era ese mismo proyecto, no, directamente por mis manos nunca pasó un Arduino, nunca. Eh, Así mismo yo sé que muchos programadores en Assembler, con Motorola, con Texas, incluso asembleros, se pasaron a dar cursos de Arduino porque era más rentable, porque había más salida, porque era más económico y más fácil, sobre todo más fácil. sí, Pero acá estamos hablando de otro problema. Acá no estamos hablando de lo que si es fácil o no es fácil. Acá estoy hablando de si yo te vendo a una industria, yo quiero aclarar un tema en el transcurso de mi experiencia, el tipo de industria que me he manejado son grandes, digamos, son muy grandes, son corporaciones internacionales. No es una industria de un tío, de un amigo, de un familiar, donde está haciendo las cosas a mano, te pongo un Arduino, te pongo un PLC Arduino, y antes que nada está bien. Yo estoy hablando de, por ejemplo, empresas como Unilever que sacan 9 botellitas de un producto por segundo. Y vos imaginate, el sistema parado durante una hora es un montón de dinero.
ni hablar si tarda un día o una semana. Las pérdidas son cuantiosas. Entonces, pensar en la cabeza de meter un Arduino ahí es prácticamente imposible. No llegaría nunca al tipo de corporación que yo estoy acostumbrado a brindar servicios. Entonces, por eso, digamos, a mí no me afecta, no me saca trabajo, para nada, no. Y por otro lado, lo que yo le digo a los alumnos es decir, mirá, yo te paso yo cotizo un trabajo y a mi trabajo para solucionarte, yo te vendo una solución y la solución puede valer 20, 30 o 250 mil dólares. Cuando hablas de esa cifra, con Arduino no podés hablar de esa cifra. Así Porque es. te van a salir con 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares. Es decir, es otro campo. El sistema de industrial, de clase manufactura, de clase mundial, y el costo, digamos, de la responsabilidad, también porque si ese equipo falla, el juicio me lo hacen a mí, o se lo hacen a la empresa. Y chao, una empresa. Sí. Te estoy hablando, 9 botellitas de un producto que sale 4 o 5 dólares cada uno y por segundo, y estás parado una semana, tenés que pagarle a la industria con toda tu vida. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Y por qué no se usan las garantías que usan las empresas grandes? Que las empresas grandes se lavan las manos. Porque las empresas grandes tienen equipos de abogados muy grandes también. Entonces, ya te declaran de antemano. Cambien nosotros los pequeños que queremos y entramos en esos tipos de negocios, tenemos que asegurarnos de que en caso de un problema, un perito no me encuentre una falla. Entonces, si el perito a mí me encuentra una falla, porque ¿cómo hiciste con este programa? Si este programa de lenguaje de abstracto no tiene nivel de seguridad o emergencia shutdown, no tiene tal cosa, entonces me hacen el juicio y lo pierdo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, a ver, puede convivirse haciendo proyectos con Arduino como orientación vocacional, como prácticas de muchos de los que han estado trabajando haciendo robótica, o impresoras 3D, es decir, todo eso empezar, digamos, por la facilidad que le brindó el sistema. Sí. No lo justifico para las escuelas electrónicas, simplemente porque el software abstracto de alto nivel para la electrónica para mí no va, porque así me enseñaron en la carrera militar. Enviar un misil con un sistema abstracto, no sabía dónde caería. Entonces, esas son las complicaciones, digamos, que hoy nos enfrentamos, pero quedó olvidado el lenguaje ensamblador. Y ahora, con este tema de la seguridad industrial y de la virtualización, el IoT, a ver, yo paro los fenómenos, hacemos la virtualización, hacemos el IoT, y los instrumentos me fallan. En un caso yo te puedo citar sin dar nombre de marca, ¿no? Porque no me gusta, aparte de una empresa que tiene una trayectoria intachable, más de 50 años, siendo líder mundial en el producto que venden, decidí, más de 30 años conozco empresas que los sistemas esos funcionaron sin falla, decidieron modernizar, pusieron un STM32 con una ARM programado en lenguaje de C, y el equipo certificado con SIL, certificado, ese otro problema, nos están faltando capacitación a los certificadores. Pero hay mucha presión, o tal vez no, tal vez sea la presión comercial, pero certificado sí, falló y dejó más de 300 millones de litros de combustible a la deriva. Sí. De eso te puedo nombrar varios. De eso te puedo nombrar varios. Aviones que se caen. Es decir, que
si nosotros no concientizamos a los responsables de manejar la educación y, bueno, nos queda hacerlo entre nosotros, por lo menos que se desparrame, que se comunique, se publique una alternativa para vivir en un mundo más seguro y menos contaminado, ya que vamos a una era donde vamos a manejar todo desde una computadora. Sí, y ese es, fíjate que es como que el problema hoy en día, porque en muchas de las universidades lo que enseñan es Arduino. En México, a mí me da mucha pena, pero lo que enseñan de base es Arduino. Y está mal, o sea, como tal está mal, porque los mismos fundadores de Arduino lo que dicen, es que Arduino lo diseñamos para personas que no saben electrónica, artistas que no se quieren pelear con el ingeniero electrónico para mover sus cosas y poner las luces, y este tipo de, como tú dices, el fotógrafo que ahí se inventó una cosa para ayudar en su trabajo y le funcionó bien, pero obviamente yo que he programado toda la vida en ensamblador y conozco también muchos problemas que puede haber, que puede tener un sistema sobre el cual no tienes un control absoluto, pues sí sé que pueden fallar. Los ves seguido en los foros que dicen, oigan, es que no funciona mi Arduino y no sé por qué, o lo traté de instalar en un coche y no jala, y al final del día, pues es un problema pues para la industria, en este caso mexicana, para la industria argentina, el hecho de que los chavos no inicien desde cero conociendo pues cómo se arma una fuente de voltaje, cómo se ve si está funcionando, no saben que se puede revisar con un osciloscopio o con un multímetro, y pues ahí anda a la deriva la industria mexicana, y yo he visto empresas grandes pedir específicamente estudiantes con conocimientos en Arduino. He visto los equipos instalados en centros comerciales y después de un rato desaparecer porque se atoran, no funcionan, y cosas así. Entonces, yo creo que vas obviamente por buen camino. No va a ser un camino fácil, pero pues Bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que empezar por ahí. te comento también otro tema. Es decir, Megalodon es mundial. ¿Por qué es mundial? Porque esto no es un problema de Latinoamérica. Muchos creen que el problema es de Latinoamérica. No, señor, el problema lo tenemos en Inglaterra, en Norteamérica, en Alemania y en Japón. Sí, Es decir, sí, sí. es un problema mundial. Es decir, a ver, nosotros tenemos un equipo como yo te decía, ¿está certificado? Sí. Yo, jefe de gerente de proyecto, gerente de mantenimiento de una marca recontra importante, pero con los ojos cerrados los compro y los instalo. Y de repente ese equipo me deja sin la seguridad. No es problema de la empresa ni de la fábrica, son problemas de los desarrolladores. Y los Sí. desarrolladores son ingenieros. Es decir, y en este caso, estoy hablando de ingenieros de Inglaterra e ingenieros norteamericanos. No estoy hablando de ingenieros latinoamericanos o ingenieros africanos, no. Estoy hablando de ingenieros que salen de Harvard, de Stanford, de universidades de primer nivel. ¿Por qué? Porque Sí. encuentra el C más fácil para programar. Y el C no es para electrónica. Yo he programado a todos los niveles, es decir, con todos los programas. Por eso que los conozco, digamos, desde, digamos, cuál es la función de cada uno. Así que, bueno, ese es el proyecto que nosotros tenemos en Megalón. Ahora queremos a ver si podemos hacer las placas para poder entregarle a los alumnos y también poder sacar afuera, al mercado, y tantear a ver qué interés puede llegar a haber. Pero claro, estamos viendo bien todo el tema de la estrategia porque tampoco es cuestión de sacar una placa y que no le sirva para nada o que la compre y la dejen tirada porque se le fue muy difícil. Entonces, bueno, estamos viendo
la manera que puedan llegar a entrar en el lenguaje ensamblador para el ingreso a la industria 5.0, donde se le va a dar más seguridad a todo lo que es el sistema IoT a nivel mundial. Sí, mira, este es un recuerdo, digamos, una placa, le faltan los chips, Sí, del año 90 y, 99 con un PIC 18 F84. sí, 32 sí. entradas, 34 salidas, con protocolo Modbus, RTU, se comunicaba con los PLC. Sí, y eso es como que a veces Y no cachan los chavos, que antes no teníamos nada, o sea, un PIC 1684 no traía nada más que un par de ahí de timers, no tenía ni solo puerta pines de entrada sellada. salida, ajá, no tenía oscilador interno, no tenía comparadores, no tenía PWM, no tenía comunicación serial, no tenía nada. Y había proyectos padrísimos. Recuerdo que había uno que hacía un videojuego vía el bus VGA del monitor, directamente con el PIC de CF84. O sea, había muchas cosas muy padres. Imagínate la capacidad de programación, las habilidades que el programador tenía que tener para lograr eso. Y hoy que tenemos tanto micro que ya trae PWM, convertidores analógico digital, comparadores, multiplicadores, un montón de sonceras, y nos regresamos al Arduino, que, miren, ya aprendí el LED, sigo haciendo la casa automatizada, sigo haciendo el invernadero, que no es tan mal. Como tú dices, para vocación está todo dar, pero ya tendríamos que estar en otro nivel de proyectos con estos microcontroladores que hay ahora, ¿no? Con el mismo ATmega 328, que es muy poderoso, tendríamos que estar en otras cosas, pero bueno, ¿no? Ya así ha sido la tecnología en México y en toda Latinoamérica. En Megalodon estamos desarrollando, digamos, un cerebro para robot que cuenta con un Snapdragon de Qualcomm y una FPGA de Siemens y una Estiada de Texas Instruments. Sí, Digamos, las capacidades del sistema tiene para actualizar 100 ejes servo en 100 microsegundos, es decir, que actualizaría cada eje servo en un microsegundo. Es decir, digamos, todo programado en Assembler, sí, sí, incluso sí, la FPGA. sí. Digamos, la idea, digamos, es brindar seguridad a los sistemas. Así, Sí, no, y no, eso es, está muy bien. no es competir con nadie, es decir, sino que la idea es brindar seguridad a los sistemas. Es decir, y ahí digamos que, bueno, un poco por la trayectoria que yo tuve en la enseñanza, ¿no? En la educación. Y bueno, cuesta un poco, pero vamos a tener clientes. Eh, bueno, así que el tema es que nosotros vamos ya hemos elaborado ese proyecto y próximamente se va a abrir inscripciones nuevas para los interesados cuando terminemos esta etapa. Pues perfecto. Ahora sí que las puertas de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, las puertas de Ingeniero Maker de Plática con el IGE están abiertas para lo que tú quieras promocionar. Ahora sí que yo cuando vea la información la reenvío ahí en mis redes sociales, entonces pues seguramente por ahí te llegará más gente. Y digo, pues hay que subirnos al tren del YouTube, al tren de todo esto, cuando esté la tarjeta o si quieres que te apoyemos diseñando una de este lado, con todo gusto lo podemos hacer. Y lo que tratamos de hacer ahora es poner los tutoriales en línea, porque pues si hay gente interesada que no tenga el tiempo, no tenga la oportunidad, no se pueda ajustar a las condiciones que de repente tengas, pues se los dejamos en línea y hay que lo cachen, ¿no? Ahí cuando lo necesiten, digo, las puertas están abiertas, cuando gustes, con toda confianza, pues aquí estamos. Gracias, muchas gracias. ¿Sale? Sí, va a ser interesante. Sí, mira, no,
de los comentarios de nuestro público. Emilio Gerardo dice: saludos, creo que las compañías están tratando de tener más clientes y más dinero. Por esa razón no les interesa que las personas aprendan ensamblador y puedan hacer y deshacer la forma de programar algún microcontrolador. Bueno, probablemente sí, ¿no? Sí, Emilio, si nosotros estamos, digamos, en un mundo que está cambiando continuamente. Es decir, el Assembler en su época quedó atrás porque prácticamente no era necesario. Es decir, no existía el IoT, no existía, digamos, tanta electrónica hecha en casa como es ahora, gracias a las placas de desarrollo que están saliendo nuevas. Entonces, para mí es como el fallar de esos equipos que están certificados SIL y de marcas de primer nivel es un punto de atención que deberíamos prestar todos, porque estamos hablando de la seguridad y el medio ambiente. Es decir, deberíamos prestar atención todos. Y acá no estamos hablando, vuelvo a repetir las palabras que dijo el ingeniero de saber electrónica. Programar en Assembler es sencillo, es fácil, y tenemos el control total del micro. Entonces, si uno cuando va a certificar el equipo, va a tener ya la aprobación mucho más fácil, debido a que es totalmente visible y fácil de seguir. Entonces, yo les enseño cómo poner las rutinas, dónde tenés que poner las rutinas de seguridad, todas esas cosas. Es mucho más sencillo para certificar, pero saquen cuenta que ya han certificado programas con lenguaje C y no cumplen y están certificados. Eso es una preocupación grande. Sinceramente, para mí es una preocupación grande porque yo he estado, digamos, muchos años en sistemas de control. Mis programas, mis sistemas están controlando la seguridad en muchas plantas petroleras y que me dejen sin la seguridad tantos millones de litros de combustible, incluso inutilicen la emergencia shutdown, es algo catastrófico. Entonces, claro, vino con un montón de funciones, el nuevo modelo tenía un montón de funciones. Es decir, hasta transmitía 414 bits entre el máster y el esclavo que estaban en el campo. Entonces, pero bueno, tenían deficiencia tanto de software como deficiencia de hardware también. Así que estamos hablando del primer mundo. Entonces, el comercio va por arriba de lo que es la seguridad. Yo pienso que el comercio tendría que tener un poco más de ética en cuanto al tema de la seguridad para cuidar el medio ambiente, ya que es un tema que se está tratando a nivel industrial, a nivel mundial por todos los presidentes. Sería interesante que la parte de comercio tenga mayor ética y no, por ejemplo, como se está viendo que hay una presión, si ustedes leen en Wikipedia, hay una presión comercial a los que dictaron la norma 10 de seguridad, debido a que dice hay una controversia porque es difícil de certificar. A ver, señores, si ustedes tienen una válvula de seguridad y es automática, ¿cómo yo, si me falla esa válvula, qué opción tengo? Se puede poner 20 opciones, no. Y si llega a fallar las 20 opciones, bueno, pues son 20. No, decime algo seguro. Decime, si la norma de seguridad dice, yo quiero una falla segura, solucionar una falla segura. Pongo una válvula manual. Ahí está, listo, ya, está bien, poner una válvula normal. Pero no te lo certifico así, porque la gente te va a poner una sola válvula
pensando que el sistema va a avisar y no te va a poder avisar al sistema funcional de esa seguridad, al sistema funcional de toda la planta. Entonces, en esos puntos, en las industriales, en las clases manufactureras, clase mundial, yo pienso que Megalodon le está haciendo, digamos, como colaborando para que esas mismas industrias puedan contar con mayor seguridad. Por eso creo que quiero hacer a nivel mundial para que los dispositivos de control se normalicen, para que se hagan desarrollados en Assembler y que el Assembler se ingrese nuevamente a la facultad para poder, si no se puede, bueno, no se va a poder. Me quedaré con el gusto de poder dar el curso a gente para que pueda tener una mayor salida laboral y hacer lo que nosotros hacemos, que es brindar servicios de ingeniería, de automatización. Para mí primero están las primeras marcas, no lo mío, Sí. Primero están las primeras marcas, y instalo primera marca, y si encuentro un hueco donde decir, bueno, mira, pero yo acá puedo poner tal cosa y te voy a hacer ahorrar tanto. ¿Por qué? Porque el PLC no lo puede hacer. Sí, sí, Entonces, así es. en ese nivel, ahí es donde entra el hardware o el sistema embebido nuestro. Es decir, en segunda parte, como para realizar tareas que favorezcan a una mejor producción, a mayor cantidad de producción y mayor calidad, manteniendo la seguridad industrial. Eso es lo que nosotros hacemos en la empresa. En la empresa, ¿no? Es la idea. Y mira, Pepe Yumunake dice: el ASM, cuando lo dominas bien, ya no lo sueltas. Claro, sí, sí, sí. Sí, Jorge Sierra dice: muy cierto, muchachos, no hay como Assembler para trabajar a nivel industrial. PC, soluciones efectivas nivel, supongo que esa es su empresa. Mario Luis Mo Sosa te manda a saludar. Excelente ponencia, maestro Miguel. Saludos. Igual Emilio Gerardo, Microchip ya se dio cuenta de que tiene que entrar a las industrias y el 12 de diciembre del 2022 va a sacar el DSPIC 33. Ve algo, pero bueno, de hecho ya se dio cuenta porque de hecho el MP Lab X ya lo pone como certificado para muchas aplicaciones industriales de defensa y ese tipo de cosas, ¿no? Hay un tema que algunos de los que están escribiendo ahí son alumnos míos y yo lo comenté. Yo siempre usé el de Texas Instruments, de varias marcas, pero también usé los PIC 18, 16. Sí. Los PIC 16 he hecho un sistema muy importante de seguridad, muy importante, demasiado diría yo. Eso para otra entrevista sería para mostrar los videos cuando explota un tanque, cuando ve qué es lo que hace el PIC programado en hacerme cómo reacciona. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Ahora, Sí. cuando yo estoy siempre en DCP 30, en el 16 bit, trabajé con el 30. Cuando arrancamos el curso, estaba un poco desactualizado y yo lo promocioné hace 2 años con el Assembler 30. Cuando veo el Assembler 30 había dejado caducado como en el 2012. Sí. El Assembler 30. Entonces, bueno, hay que hacerlo en el C, en el XC. Sí. El Assembler, pero compilándolo con el XC. Bueno, un amigo ahí también, un alumno muy experto del programador C, que Alex, que me descompilaba los programas y yo no lo analizaba. Digo, pucha, pero acá me está metiendo mucha basura el C. Digo, yo no le dije que haga esto, que se ponga esto. Bueno, se me está perdiendo el control ahí. Pero podemos hacer tal cosa. Bueno, así que es solucionable. Se puede programar tranquilamente con el XC, en Assembler o desde PI. Bien, y vamos a los 33. ¿Por qué? Porque los 33 tienen mayor potencia, 3 veces mayor velocidad,
la ejecución la hace en 2 ciclos en vez de 4. Y bueno, primer problema con el que me encuentro es el PPS. Así que yo puedo cambiar los pines de lugar. Que Sí, así es. para muchos eso lo ven como re útil. Para mí, desde el punto de vista seguridad, es un punto más de falla. ¿Por qué? Porque si me entra una EMI, una interferencia, me puede borrar el registro y cambiar cualquier pin de lugar. Algo, una falla catastrófica. Pero no, ojo, tiene un espejo sombra, un registro sombra, que está comparando continuamente. Si llega a cambiar ese registro principal, manda un reset. Ah, me manda un reset. ¿Y en qué momento me manda un reset? ¿Qué está haciendo el sistema de control cuando yo me manda un reset en micro? Es un punto de falla acá, en la China, en Japón y en Norteamérica. Sí, sí, Entonces, así es. no acepto ese punto, a sumarle un punto de falla a mi producto que yo voy a firmar la garantía. Sí, ¿Entiendes? sí, 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 que es un problema. Cuando me enteré de eso y de un par de cosas más, como el DMA con la parte analógica y la emulación de EPROM, que puede pasar una catástrofe, directamente puede borrar todo el programa, y me ha pasado en varios microcontroladores de otras marcas, que se han borrado en equipos de primera marca, se han borrado todo el programa, y lo he tenido, me han mandado el firmware para poderlo grabar. Eh, yo digo, otro punto más de falla. No, digo yo me había entusiasmado porque la onda de ese P33, la velocidad y todo eso, fue para mí, creo que todavía estoy de duelo. Es decir, porque Sí, recién hace poco me enteré de esto, ahora un mes, 30 días, y digo, no puede ser, digo yo, pero es decir, en realidad le puso muchas cosas, muchas ventajas, que en electrónica, cuando hablas de seguridad, cuando menos puntos de falla tiene un sistema, más robusto es. sí, Entonces, sí, así es es. la visión que tenemos que tener. Pero claro, yo tengo mucha contra, porque en el paralenguaje C, los DSP33 tiene mayores recursos. Es decir, Sí, que en el assembler. Yo en el assembler, con un DSP30 te hago lo que te hace una ARM de 480 MHz. sí, Más sí, así arriba es. que lo que puedo hacer con un DSP, con un PIC32, con un STEP 32. Entonces, ¿cómo a mí no me pueden convencer? Pero claro, la gente ya está acostumbrada, incluso vende y comerse esos productos en la industria, y que uno le diga, mira, lo que está haciendo vos no es seguro, es decir, se siente un poco molesto. Así como que alguien me explique, mira, lo que vos estás haciendo en la assembly, muestre por qué o el motivo, que esto yo no le voy a creer o voy a pelear o le voy a discutir, pero es algo que choca. A mí me chocó en el sentido de que yo me quería actualizar también. Yo Sí, digo, con el PIC 30, con 33, con el assembler lo hago volar, estoy en la luna. Estoy en la luna, el pulso te lo saco en 40 MHz, ese pulso que vos hiciste la sí, comparación, sí, te lo saco en 40 MHz, es decir, contra 3 del SPEC. Así que es algo muy distinto, pero bueno, igual se puede utilizar para otros tipos de tareas, también de seguridad, pero que no se apliquen determinadas cosas y que sí se apliquen el sistema de SIL por hardware también. Así sí. porque No, y el fíjate sistema que de... hay otra cosa, perdón, que no lo platico y no lo digo en esa comparación, porque no se trata de eso, ¿no? Pero por ejemplo el ESP32, que es un microcontrolador a 240 MHz, que trae muchos sistemas de comunicación, trae todo, ¿no? Es una maravilla. Pero lo que no se menciona tanto es que las fallas de seguridad más comunes que han existido en Internet de las Cosas están basadas o sucedieron con los ESP32 comerciales. ¿Pero por qué?
porque todos ocupamos librerías que bajamos quién sabe de dónde, que quién sabe quién hizo, pero estas librerías ya traen sus bugs, ya traen ahí problemas que nadie ha certificado, que nadie ha revisado. Entonces, cuando quien hizo la librería de manera mañosa o maldosa, decimos acá, activa sus, digamos, el virus que tiene ahí incrustados y metidos, es cuando empieza a meter problemas en todos lados. Y es algo que en ensamblador no se puede, porque yo tengo que hacer mis librerías, yo tengo que revisar que todo funcione, y con los ESP32 consideramos tan complicado echar a andar pues la librería de Wi-Fi, o sea, hacerla desde cero, que agarramos, bajamos la que podemos de donde se pueda, y no tenemos forma de revisar que no traiga cosas de más, que no traiga ahí un virus, un bug, un backdoor, un algo de que me pueda dañar la seguridad. Y si revisan, digo, se los dejo de tarea a nuestros escuchas, a quienes nos están acompañando, van a ver que ya por lo menos 3 fallas grandes con ESP32 a nivel global han sucedido. No se han escuchado tanto porque no son noticias tan importantes, digamos, pero ahí tenemos un problema futuro con todo lo que es Internet de las cosas. Sí, bueno, lo que yo pensaba también en una de esas era el próximo año largar el código, el STAP del Ethernet para directamente en Assembler conectarlo al transmisor de radiofrecuencia Wi-Fi y tener el control total. Es decir, mayor velocidad, mayor control. De esa manera no estaríamos compitiendo, digamos, con el P32, pero con un nivel de seguridad ya habilitado para ser aprobado como SIM. Entonces, digamos, es la ilusión o el sueño mío, digamos, porque sinceramente conseguir informaciones no hay que estudiarla, hay que hacerla todas de cero, nadie, digamos, ha hecho un libro de ese PIC 33 en lenguaje, en ensamblador completo, distinto con el PIC 18, con el PIC 17 y el PIC 18, ambos PIC tienen muy buena información para lenguaje ensamblador y también son muy buenos y muy potentes y muy sencillos de programar. Ahora, hay muchos programadores de PIC de 8 bits. Yo les digo a todos que pueden usar que revisen las instrucciones del DSPIC 30 y que son las mismas que el DSPIC 33, es decir, las instrucciones son las mismas para toda la familia de DSPIC. Revisen las instrucciones y se van a dar cuenta que es más sencillo programar un DSPIC de 16 bits que un DSPIC de 8 bits. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con números más grandes, no tengo que estar haciendo la operación primero con el más concatenar los registros y hacer bajo el registro más alto, ya tengo el registro entero, la función, con el DSP yo puedo hacer multiplicación y división en la misma línea, es decir, en la misma instrucción. Es mucho más fácil programar, aprender a programar DSP con el DSP 30. Entonces, bueno, para mí, digamos, poner una placa con Creo que se te fue el audio. Miguel, creo que se te fue el audio, no te escucho. Ok, vamos a mandar un... por alguna razón se le perdió el audio a mi tocayo, pero bueno, vamos a revisar los comentarios en lo que vemos si regresa. José Luis Rodríguez nos dice: conclusión, ASM es mejor que C. Alejandro Hernández nos dice: ASM marcará la revolución en la seguridad electrónica. Ya. Ahora sí, ya te escucho. Disculpa porque estaba atendiendo, no, es que estaba atendiendo una visita
Digo, estamos en horario de trabajo, por eso ando con el tema del barbijo y todo acá. Sí, 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 no, no te preocupes. Estaba revisando los comentarios. Sí, Igual Jorge Sierra dice, si investigas bien y lees los manuales de los fabricantes, puedes hacer lo que quieras en Assembler o cualquier otro micro, todo desde cero. Y pues sí, sí, al final del día todo se puede hacer, ¿no? Nada más que hoy en día ya estamos más confiados en pues en las librerías ajenas que en lo que uno mismo puede hacer. Ese es es que como que el problema principal, ¿no? el problema es el tema el siguiente. A mí me dice como estábamos en el grupo, ¿no? De programando PIB, es decir, había opiniones cruzadas, ¿no? Es decir, yo conozco también las opiniones desde el otro punto de vista. ¿Cuáles son los motivos por qué no usar el assembler? Entonces, uno de los principales motivos era el tema comercial. Si a mí mi cliente me viene y me pide, mira, yo quiero en una semana tal proyecto, y agarro el lenguaje C, en una semana tener el proyecto terminado. Bueno, el tiempo que me lleva a hacer la PCB, pero el Sí, lenguaje va a estar rápido. En cambio, en Assembler va a llevar un poco más, no te va a llevar más del doble del tiempo, más no lleva. Pero ¿a qué costo? A un costo de una seguridad mucho mayor. Bueno, eso es lo que entiende poco, lo que entiende un poco la gente. Aparte, como haber pocos asembleros, también se les sube un poco el ego y cuando vos los contratás, te quieren cobrar fortuna, siendo que vos tenés una empresa y no saben lo que es tener una empresa, no saben todos sí, los costos que hay detrás de una empresa. Entonces, en vez de ayudarte, en vez de poder salir a progresar adelante conjuntamente en la empresa, no, te exigen sueldos tan altos que son impagables. Entonces, ese es un problema. Es decir, y vos lo podés preparar, pero no es un problema que me pase a mí, le pasa a Tesas Instrument. Yo tengo un amigo, es decir, se estaba trabajando en Tesas Instrument, pidió más aumento y no le dieron, y era sendero, y se fue a dirigir el proyecto, ¿cómo es? El Mac Apple Pro, es decir, la computadora más moderna sí, de Apple. Bueno, está sí, dirigiendo el proyecto esa persona que estaba antes en instrumento programador en Assembler. Y ese es el tema. Entonces, como empresa chica, entonces vos querés contratar programadores en Assembler, hay tan pocos que por lo general los pocos lo hicieron por su cuenta, dado que en la escuela lean casi mínimo lo que ven. sí, Eh, es un problema. Entonces yo digo, mira, difundimos el assembler, largamos los códigos, largamos los circuitos electrónicos, hacemos que sean open source, que sean, no sé, yo un poco, digamos, no me manejo con el tema de esos tipos de Hughes, HIF, algo así que se llaman. Bueno, ajá, haremos algo de ese tipo para que la gente pueda reproducir, para que la sí, gente lo pueda reproducir. Y de esa forma van a bajar los costos. Y se va a armar un comercio mayor y va a haber mayor fuente de empleo. Porque estamos siempre en la misma. Si nosotros pensamos sí, como persona individuo y yo quiero entrar a trabajar en un trabajo y quiero cobrar grandes sueldos porque yo sé programar en Assembler, es lo mismo que el caso del fabricante que no te da ningún código, no dice nada, nunca aportó nada, porque quiere ser el único que vende ese producto. Entonces, hoy en día, a donde nosotros estamos dirigiéndonos, ¿qué es? Nada más y nada menos que a la operación remota de todos los sistemas, necesitamos sistemas de control. Hoy se sí, reencuentra, digamos, el lenguaje ensamblador con el lenguaje, con el hardware. Eso es lo que tiene que suceder en electrónica a nivel mundial, porque están hablando mucho de la IA, de la bioingeniería, un montón de cosas que son importantísimas, son muy importantes. Si yo, por ejemplo, se consigue el virus del COVID,
Sí, sí, me apasiona la bioingeniería también. Entonces, bueno, también vamos a hacer unos cursos de bioingeniería y todo ese secuenciamiento, porque si dos cosas bien importantes se diferencian en la industria 5.0. Una es la virtualización total, total. sí, Algunas industrias que yo le llamo pymes, que tienen 5.000 o 10.000 millones de dólares de capital, van a desaparecer. Desaparecen porque lo van a agarrar los más grandes que tienen los sistemas, el control de los sistemas. Entonces, eh, eh, vamos a tener un problema grande, vamos a tener un problema grande, no vamos a encontrar fábricas. Vamos a golpear una puerta y va a salir un robot y va a decir, hola, o un avatar, ni un robot siquiera. Más barato, un sí, avatar nos va a atender en la portería de la sí, fábrica. Entonces, si estamos hablando de ir a ese punto, tenemos la IA, la bioinformática, todo eso. Pero la genética, eso es el otro cambio grandísimo que va a haber, a lo que también le llaman sin precedentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo soja hoy en día modificada genéticamente para que pueda ser resistente al glifosato y de esa forma poder crecer más grande, más bultosa, sin pasto ni gramilla alrededor, tengo una mayor producción de soja. Y bueno, se portaron 36 mil millones de dólares este año. ¿Qué pasa si nosotros, pero también se contaminaron los suelos porque se le están sí, metiendo componentes químicos al suelo? ¿Qué pasa si hacemos la mitad? ¿Cómo la mitad? Sí, modificamos el grano de la soja y lo hacemos del tamaño del doble. Ah, buena idea. Entonces tenemos la mitad del campo libre, por lo menos no va a estar tan contaminado, y vamos a tener los mismos kilos de soja de exportación. Claro, el sí, comercio va a seguir exportando todo igual, ¿no? Pero, es decir, hay en la genética es el otro punto fuerte para aquellos ingenieros que quieran estudiar y no saben bien la carrera, la vocación. Investiguen, vean bien cuál más le apasiona, porque son los dos puntos más importantes, la inteligencia artificial y la genética. Y por supuesto la electrónica que va a ser quién está a cargo de eso, es decir, quién está a cargo de la producción de todo el sistema. Yo me acuerdo de una anécdota que cuando aparecieron los PLC iba a desaparecer la electrónica. Que yo tenga entendido, la electrónica no se pareció y los PLC siguen estando y los PLC se modernizaron. sí, Entonces, hoy los PLC tienen FPGA interno, así para hacer más velocidad, digamos, y de paso abaratar el costo de fabricación. sí, Entonces, tenemos que estar al tanto de gente que está con experiencia en la seguridad industrial, en la electrónica industrial, para poder replantear qué lado tomamos, qué camino vamos a tomar. Yo creo que estamos, digamos, orientados bien como para poder dar más fuentes de empleo, porque si, ¿qué va a pasar con la 5.0? sí, Vamos a estar desempleados. No, no. Cuando se terminó el carro, el que le cambiaba la herradura a los caballos, porque vino el auto, apareció el gomero, o el sí, que repara las ruedas del auto. Así va a suceder lo mismo. Es decir, se transforman los cambios, como dijeron, 97 millones de empleos nuevos van a aparecer y 85 van a desaparecer. Es decir, eso es, digamos, algo que sucede en todos los cambios, pero en este cambio es más drástico, es un cambio de historia. sí, sí, así es. Mira, Pepe Yamunak, que ya nos había escrito, dice, ¿cuál es el proyecto más complejo que has realizado?
proyecto más complejo. Son todos complejos los que hago yo. Yo digo siempre que los proyectos sencillos son más complejos porque te confías y es cuando nada funciona, pero en realidad todos los proyectos tienen su grado, ¿no? Porque nunca lo has hecho y empiezas Mirá, pues desde cero. esto que está acá, que es una placa, ¿no? Común con Pi18F, atrás de Sí. esto iba un sistema SCADA que desarrollé con más de 300.000 líneas. El cliente a mí me dice, me pide para máquinas de hormigón. El cliente me dice, mira, yo necesito que un sistema, un hardware y un software para administrar la planta de hormigón. Pero el software se tiene que desparramar por distintos sectores o bien trabajar en una sola computadora. Bien, bueno, entonces hago ActiveX para cada sector, cada 110 aplicaciones. ActiveX llevaba el sistema de control, de gestión, digo, y una pantalla de control más la pantalla de receta. Bueno, un proyecto inmenso, grandísimo. Pero no solamente eso, me dice, quien la opere no tiene que saber nada de lo que es concreto. ¿Cómo no? Va a operar una planta de concreto sin saber lo que es el concreto, lo que es el hormigón. Bueno, entonces agarramos y... Hola Miguel. Hola Miguel. Se le perdió... Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. Pero está... se cortó la comunicación. Bueno, esperemos a ver. ¿No podemos leer nosotros comentarios? Ahí está. Se le cortó el internet a Miguel Piedra. Ah, se le cortó el internet. ¿Ustedes me escuchan? Ah, sí, se te escucha normal. Bueno, le comentaba mientras tanto, que el proyecto en sí, lo que me pide el fabricante es que el que iba a operar la máquina no tenía que saber nada de hormigón elaborado. Es decir, que la máquina debía ser inteligente y no tenía simplemente apretar un par de botones, cargar la receta y largaba la producción. Eh, eh, Otra cosa que me pidió es que la calibración también sea automática, que el operador vaya con una balanza de 20 kilos, lo ponga en la tolva, apriete un botón en la computadora y se autocalibre, sin tocar la celda de carga. Saben que las calibraciones en la celda de carga se hacen ajustando el cero y el spam, más si se mueve. Bueno, esta máquina se movió desde Buenos Aires 1.200 kilómetros hasta Yacyretá, de Corrientes. Y no sé, para el operador, le enseño al operador en media hora cómo se usa, pone la balanza, aprieta el botón y ya está calibrada. La verdad que es un espectáculo, es decir, pero no porque lo hice yo, sino porque el ingeniero que me pasó el diseño conceptual era un genio. Es decir, él era el que me venía diciendo, hacé tal cosa, hacé tal cosa. Él no sabía nada de programación, de electrónica, sabía de hormigón. Fue el fundador, digamos, de la primera planta de hormigón en la República Argentina.
Así que sabía de qué estaba hablando. Entonces, el software funcionó perfecto porque yo le entendí muy bien qué era lo que quería y lo volqué. El proyecto ese llevó 3 años. Es decir, por eso le llamaría uno de los más complejos que he realizado. Porque llevan muchas líneas de programación. 3 años en total duró el proyecto. Y cuando se puso en marcha, todo un éxito. Eh, el- Durante el recorrido de los 1200 kilómetros, la mayoría era pantano y río. Bosques, calor, lluvia tropical, tremendo. Mucha humedad, tremenda humedad. Y la placa que yo comercializé con el PIC 18, F86, F84 funcionó perfecto. Una sola vez se quemó el PLC con un rayo que ya tenía instrucciones el operador de la planta para hacer el